El siguiente programa es apto para toda la familia. Con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos. El Programa para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Esta canción se llama En la Zona y habla un poco de este conflicto y la hice para dejarlo como precedente en la historia para la posteridad, para las nuevas generaciones, para que haya memoria y no se olviden de que hubo una guerra y de que esta guerra han salido muchos muertos y ha salido mucha gente perjudicada y ha salido mucho dolor, ha quedado mucho dolor y muchas lágrimas. Entonces, esto que quede para la memoria, para la posteridad en la zona. Para prevenir, porque en la zona todo está que estalla, y si no te cuidas alguien te dispara, porque en la zona todo está que estalla, y si no te cuidas alguien te disparará. Contravía. ¿Cómo cruzar el mar sin mojarse? ¿Cómo hablar sin abrir la boca? ¿Cómo hacer negocios en otro país sin pasaporte? ¿Cómo sentir sin estar ahí? ¿Cómo conquistar a una mujer con solo una tarjeta? Todo lo que necesitas para expresarte en un mismo lugar. ¿Qué esperas para hacerlo? Exprésate. ETV. El espacio público es de todos y de todas. La restitución voluntaria es una forma de construir. Reconciliémonos con el espacio público. Una campaña de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Defensoría del Espacio Público. Bogotá, sin indiferencia. Estamos entrando en este momento a la población de Toribío, aquí, en medio de estas montañas. Pichiquí, Santa Fe de Realito, en tierra adentro, la comunidad de Paz de San José de Apartado. La otra Colombia en el Caguán, el resguardo en Veracatío,
La Comuna 13 de Medellín, San José del Guaviare, Cali, Península de La Guajira. Por el atrato, un buen trato. Desde Barcelona, desde París, Francia. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Contravía. Todo el sistema de las Naciones Unidas en Colombia, como en cualquier otra parte del mundo, basa su trabajo en la promoción y en la defensa de los derechos humanos que les competen. En todos los derechos fundamentales, Colombia está mejorando. Todos los indicadores, por ejemplo, derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de empresa, servicios educativos. Yo creo que Colombia se está poniendo cada vez en un punto más o menos de similitud con las grandes democracias del mundo. En este contexto, es apropiado subrayar la importancia de las metas del milenio, acordadas entre todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Estas metas son objetivos concretos para que se haga realidad, en un proceso gradual, el respeto por varios de los derechos humanos. Ha habido progresos, eso es indudable, de varias formas, como lo ha declarado en sus informes el vicepresidente de la República. Pero progreso no significa que se ha llegado a los objetivos que se han puesto en el gobierno y sobre todo en base a las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada. Aún queda mucho trabajo, pero es un esfuerzo de todos, no solamente de la presidencia del gobierno, es un esfuerzo de todos de hacer lograr que los estándares de derechos humanos en el país sean lo que este país se merece. Es indudable que ha habido mejoría en algunos indicadores en materia de derechos humanos, digamos que han disminuido el índice de asesinatos de sindicalistas, que han disminuido las masacres, por ejemplo, que el país ha respirado cierta sensación de seguridad, digamos, sobre todo en relación con las denominadas pescas milagrosas y lo que ha sido el mayor control que la fuerza pública ejerce sobre porciones del territorio nacional. La gente preguntará, pero si hay una disminución de los homicidios y de las masacres, si hay menos secuestros, ¿por qué no se puede hablar de una mejoría de derechos humanos? Por supuesto que hay una disminución de algunos índices de la violencia y tenemos que decir que eso nos alegra. Que haya menos muertos es importante para el país, sobre todo este país que ha vivido tanta guerra y tanta violencia. Pero esto sería buena noticia si no estuvieran emergiendo otros factores que hacen que la crisis estructural de derechos humanos continúe, tenga vigencia. Por ejemplo, hay menos masacres, pero hay más desplazamiento. Hay menos asesinatos, pero hay más desaparecidos forzados. La policía cubre todos los municipios, el territorio de todos los municipios del país, pero hay más combates con la guerrilla. Los paramilitares se desmovilizan, pero siguen atacando a la población civil. Y esto nos muestra que la crisis está ahí. Lo que le corresponde hacer al gobierno sigue siendo pues un esfuerzo, sigue implicando un esfuerzo de mucho mayor compromiso, de mayor envergadura. Y hay un asunto muy importante, y es que aun cuando en los registros oficiales no se hable de ello, el país aún no conoce el impacto que en materia de derechos humanos tienen grandes operaciones como el Plan Patriota en el sur del país, que por supuesto va a ofrecer un cuadro mucho más crítico de violación de los derechos humanos y también de infracción al derecho internacional humanitario. La sustancia de la política de derechos humanos del gobierno del presidente Uribe es haber redescubierto la concordancia entre seguridad y democracia, seguridad y libertades. Avanzar en ello es lo que permite entonces
gozar de la plenitud de derechos. Nosotros hemos insistido en que la política de seguridad democrática no es una política de derechos humanos. El gobierno ha insistido en que su política de seguridad democrática es la política de derechos humanos. Nosotros hemos sostenido que muchas medidas dentro de la política de seguridad democrática ponen en riesgo y se traducen en violaciones de derechos humanos. El capítulo de detenciones arbitrarias, a pesar de todas las invocaciones internacionales y nacionales, sigue siendo un capítulo preocupante. Este año han aumentado nuevamente las detenciones arbitrarias. Reconocemos que en algunos casos, por ejemplo, los casos de CTI o el DAS han disminuido con relación al año anterior, pero en general, por ejemplo, de manera bastante preocupante, siguen aumentando en el caso del Ejército Nacional. Hay muchos temas que siguen preocupando. Por ejemplo, preocupa que dentro de una política de seguridad democrática se sigan cometiendo 5 secuestros por día en Colombia, o se sigan asesinando un promedio de 11, 12 personas por día con ocasión del conflicto armado. Entonces, la pregunta ¿es efectiva realmente la seguridad democrática para protegerle a las personas su vida, su integridad? Es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Todo este proceso de diálogo y de desmovilización de los grupos de autodefensa trae una nueva situación al país en todos los terrenos, en el terreno de los derechos humanos, en el terreno de la propiedad de la tierra, en el terreno de los temas que nunca antes se había hablado, verdad, justicia y reparación con tanta fuerza como se habla ahora. Todo eso amerita que se diseñen políticas nuevas. Pienso que el tema de la reincorporación, hay una serie de factores que están haciendo que la desmovilización nos lleve a situaciones, digamos, de civilidad, de paz, porque la reincorporación no tiene políticas desde el Estado, hasta lo denunció el alto comisionado mismo. Nuestra oficina ha dicho muy claramente desde hace tiempo en el proceso, cuando se discutió mucho sobre un marco legal para cualquier proceso de negociaciones y desmovilizaciones, que no se puede permitir que miembros de grupos armados ilegales que hayan cometido serias infracciones al derecho internacional humanitario o participado en violaciones a los derechos humanos, en el caso de que haya habido vínculos entre miembros de estos grupos y servidores públicos, que puedan participar como si nada había ocurrido en procesos electorales. Al día de hoy ya tenemos más de 15.000 paramilitares desmovilizados de manera individual, de manera colectiva, y tenemos que decir que apenas unos 70, 80 de estos miembros serán juzgados en la nueva Ley de Justicia y Paz, y todos los 14.920 restantes ya han sido beneficiados prácticamente con una amnistía, un indulto, con cesaciones de procedimiento, con autos inhibitorios, y sin que estas personas hayan rendido versiones libres, se hayan hecho investigaciones. Personas que hayan cometido graves delitos, graves infracciones, de una semana a la otra, exagerando yo un poquito, pueda estar representando y haciendo una política. Primero, hay que esclarecer exactamente lo que han cometido, se necesita hacer justicia, se necesita reparar lo que se ha hecho y se necesita contribuir a un proceso de reconciliación que va a tomar su tiempo. Contravía. ¿Cómo cruzar el mar sin mojarse? ¿Cómo hablar sin abrir la boca? ¿Cómo hacer negocios en otro país sin pasaporte? ¿Cómo sentir sin estar ahí? ¿Cómo conquistar a una mujer con solo una tarjeta? Hoy tienes todo lo que necesitas para expresarte en un mismo lugar. ¿Qué esperas para hacerlo? Exprésate. ETV. El espacio público es de todos y de todas.
La restitución voluntaria es una forma de construir. Reconciliémonos con el espacio público. Una campaña de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Defensoría del Espacio Público. Bogotá, sin indiferencia. Estamos entrando en este momento a la población de Toribío, aquí, en medio de estas montañas. Pichiquí, Santa Fe, Realito, Tierra Adentro, la comunidad de Paz de San José de Apartado. La otra Colombia en el Caguán, el resguardo en Veracatío, en la comuna 13 de Medellín, San José del Guaviare, Cali, península de La Guajira. Con el atrato, un buen trato. Desde Barcelona, desde París, Francia. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. De acuerdo con las estadísticas que maneja la Defensoría del Pueblo, que no son necesariamente las mismas de las de otros organismos del Estado, de algún modo en Colombia han disminuido el volumen o la tendencia histórica del volumen de los desplazados forzados por la violencia. Han disminuido las masacres también, pero del mismo modo se han incrementado los desplazamientos individuales por obra de las amenazas y también ha habido algún incremento de los asesinatos selectivos en Colombia. Durante el año, desde el 9 de enero hasta hoy, el balance que hemos tenido a nivel nacional en los diferentes pueblos indígenas es que tenemos 21.711 personas desterrados y desplazados de sus territorios. Los niños y niñas en el conflicto armado siguen padeciendo horrores como consecuencia del reclutamiento ilícito que hacen grupos armados irregulares. Siguen padeciendo situaciones muy difíciles como consecuencia del desplazamiento forzado, que si bien ha bajado, sigue siendo muy penoso y sigue afectando a los niños y niñas que son la mitad de esa población objeto del desplazamiento masivo. Durante el último tiempo, y especialmente durante el periodo del cese de hostilidades, ha habido un aumento proporcional de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Es, por supuesto, menor a lo que ha sucedido con las violaciones a los derechos humanos de los hombres, como ha sido la tendencia. Igualmente, para la violación o infracciones de los derechos en diferente forma, por lo menos allanamiento en territorios indígenas ha habido 11 allanamientos. Amenaza, 74. Herido y heridas, 213. Ataque a bienes civiles, 32, secuestro 15, señalamiento 49, tortura 5, bombardeo 39, sindicado por rebelión 38, violación sexual 24, desaparición forzada 15, incursión al territorio 101, fumigación aérea 478. En territorios indígenas. En relación con otros flagelos muy desconocidos y muy invisibles para la sociedad, como todo lo que tiene que ver con el abuso sexual cometido dentro de esas organizaciones irregulares contra niñas particularmente. Y también el abuso sexual que se comete en todo el país y que no se denuncia. En esos temas también hay un sabor, digamos, de derrota de la sociedad frente a la lucha contra los crímenes perpetrados contra los niños y niñas. Hay un aumento de un 38% en cuanto a violaciones de derechos humanos de las mujeres. Dentro de las causas que vemos para ello, no es necesariamente que el aumento se haya verificado exactamente así. Es posible que uno se está poniendo más atención en las cifras a lo que pasa a las mujeres, por toda la incidencia que se ha hecho, por toda la necesidad de desagregar, por todo lo que hemos planteado de mirar qué es lo que pasa con las mujeres en el conflicto y qué es lo que pasa de manera particular para ellas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con violencia sexual y con tortura ha habido un aumento impresionante frente a las mujeres. El balance por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos creo que sigue siendo, digamos, de expectativa, de esperanza. Creo que ha sido una actitud proactiva en el sentido de que seguimos esperando no propiamente
congratularnos con la denuncia, sino que la denuncia y los altos estándares en materia de derechos humanos nos conduzcan a un mejor país, nos conduzcan a una democracia realmente vivida con justicia social. Hay un trabajo, hay una labor, digamos, de investigación, de acompañamiento a las víctimas, hay una labor sistemática, continua, que es valiosa, que es importante. Yo lo que creo es que también, además de esto, de esta labor valiosa de persistencia, ojalá pudiéramos construir tal vez algunas ideas y propuestas y paradigmas que pueden servir para el contexto que estamos viviendo. Estas organizaciones permanentemente están sometidas a la estigmatización, al señalamiento, no solo de organizaciones armadas ilegales, sino a veces también del propio gobierno y del propio presidente de la República. Aun cuando algunos funcionarios del gobierno han mostrado un interés y han mostrado una disposición de respetar y de ofrecer garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, en particular el vicepresidente de la República y el programa presidencial para los derechos humanos, de todas maneras sigue siendo también un requerimiento que hacen a su vez también las organizaciones internacionales, en el sentido de que el Estado debe ofrecer plenas garantías para el trabajo que hacemos o que hacen los defensores de los derechos humanos. La sociedad civil en su conjunto, no solamente los que nos autodenominamos defensores de derechos humanos, sino los sindicalistas, los movimientos indígenas, los movimientos campesinos, las organizaciones de mujeres, todos los movimientos sociales, sindicales, los periodistas, pienso que todos están haciendo un aporte para tratar de superar esta crisis y para tratar de aportar a la construcción de un Estado social de derecho, a la consolidación de la democracia en Colombia. En una reciente denuncia que hizo la organización Minga sobre la masacre reciente cometida en el municipio de Curumaní, Cesar, la primera reacción de un comandante de las autodefensas en proceso de negociación fue el de señalar a esta organización como una organización al servicio de la guerrilla, que es una práctica común en Colombia cuando existen organizaciones y personas con el suficiente valor civil para echarse al hombro la defensa de los derechos humanos y para hacer las denuncias cuando hay que hacerlas. Colombia tiene que entender que el tema de derechos humanos está íntimamente relacionado con la superación de la pobreza. Colombia viene enfrentando una política de superación de la pobreza trazada con mucho esfuerzo para que hacia el 2015 no tengamos los indicadores que tenemos hoy y podamos abrazar con verdadero éxito el cumplimiento de las metas del milenio en educación, en salud, en suprimir todo tipo de morbimortalidad para madres gestantes, para mujeres y lograr que de alguna manera podamos acariciar verdaderamente un mayor grado de desarrollo y bienestar. Ahí hay un reto importante de Colombia frente a la comunidad internacional. Nosotros, como usted sabe, estamos regidos por los principios básicos de derechos humanos y en todo lo que hacemos, cualesquiera que sean las actividades que estamos haciendo, cualquiera que sea la institución de Naciones Unidas que lo está haciendo, tenemos que velar porque esos principios sean respetados. Entonces, nosotros lo hacemos cotidianamente. Y no solamente los derechos humanos en función de derecho político, pero también económico y social. Uno de los elementos que más satisface a la comunidad colombiana es que cada día es más respetable ante la comunidad internacional. Nosotros sentimos que hay un retroceso internacional frente al tema de derechos humanos. Se nos está imponiendo un modelo de seguridad y un modelo unilateral de lucha contra el terrorismo en el que los derechos humanos son un estorbo. El hecho de que una secretaria de Estado como Condoleezza Rice vaya a Europa a decir que a justificar las torturas en función de la seguridad nos muestra el gran retroceso en que estamos. El hecho de que hay unos presos que van y vienen por diferentes países burlando las legislaciones y evitando su carácter de detenidos sin abogados y sin garantías nos muestra el grave retroceso en que estamos. Aquí nomás en Colombia el presidente está diciendo que no hay conflicto armado, desconociendo con esa actitud y con esa decisión el derecho internacional humanitario. La Declaración Universal de Derechos Humanos constituye una meta común para todos los pueblos
y todas las naciones. Desde la perspectiva también de la Defensoría del Pueblo, los desplazados, el fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia y los desaparecidos constituyen, a nuestro juicio, las principales víctimas de la confrontación armada que infortunadamente estamos viviendo los colombianos desde hace varias décadas y que es necesario aunar esfuerzos entre todos los estamentos de la vida colombiana, las distintas expresiones de la sociedad civil, para construir los espacios que resulten pertinentes y que sean indispensables para que el gobierno nacional pueda llegar a un acuerdo integral de paz con todos los grupos armados ilegales. El problema es que hay una falla estructural. Esa falla se llama política de guerra, política de seguridad democrática. La política de guerra es militarizar territorio, militarizar sociedad por parte del Estado que está convencido de que la salida es militar. En contraparte hay una guerrilla que sigue atacando a la población civil, que sigue actuando militarmente. Entonces tenemos actores armados enfrentados que no respetan población civil. Ese modelo de confrontación no le sirve a Colombia. Tenemos que decirlo con plena claridad. Mientras subsista el conflicto, mientras subsista la confrontación armada, vamos a prolongar la degradación de la guerra. Si solamente respetáramos ese principio del respeto a los civiles, del respeto a la diferencia, a la disidencia, del respeto a los que no son combatientes, indudablemente la situación de este país mejoraría. Pero también tenemos otros retos, tenemos los altos índices de pobreza, el desempleo, el problema de más del 50% de la población que no accede a la salud. El tema de los derechos humanos no es un tema exclusivamente del gobierno ni de las organizaciones de derechos humanos. El tema de los derechos humanos es un tema de la sociedad. Por eso cuando veamos un desplazado, pensemos en que el desplazado no es solamente un problema del gobierno o del Estado, es también una situación que tenemos que afrontar como sociedad. Cuando haya situaciones también de desmovilización, reincorporación, hay que pensar en cómo hacer para que no haya repetición de la violencia, repetición de los actos que nos han llevado a la situación en que estamos, porque en últimas el objetivo supremo de los derechos humanos es la paz. Tenemos que recuperar el espacio de los derechos humanos, de la civilidad, la democracia. Eso es el legado que nos deja la Declaración Universal. Y hay que decir que la seguridad es válida siempre y cuando esté asociada a los derechos humanos. Hace 57 años se dijo que hay unos derechos humanos, unos derechos básicos para los seres humanos. Y yo me siento muy orgullosa de hacer parte de esto, de esta celebración, de esta conmemoración, de hacer memoria, de decir que todos tenemos unos derechos fundamentales, que muchos de esos derechos están siendo violentados, no solo aquí en este país, sino en todo el mundo, y que hay que elevar la voz y decir, no más, no puede seguir sucediendo esto. Y esta es una forma de hacer paz y de hacer país. Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad, porque estoy de vuelta buscando siempre algo más. Ando el camino despacio, pero sin duda entendí que aun cuando caiga vuelve a empezar esta vez.